I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 5. ¿Cómo están todos? En este momento otra vez vamos a estudiar la palabra de Dios. El día hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, del versículo 7. Voy a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Casi todos los hombres del mundo que congregan la iglesia saben esta historia, ¿no? Porque después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva, ellos tenían miedo de presentar ante Dios. Significa que antes de tener pecado en sus corazones, ellos tenían relación con Dios. Porque cuando Dios le mandó a Adán para que pusiera nombre cada uno de los animales, en aquel entonces Adán recibió la sabiduría de Dios y ponía cada nombre a los animales. Imagínense cuántos son animales del mundo. Pero él puso todos los animales de sus nombres, como loro y águila y cocodrilo y elefante, etcétera, etcétera. Es decir que cuando él no tenía nada de pecado, en aquel entonces circulaba en sus corazones el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Pero cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, su corazón se desconectó con Dios. Por eso, llegando en su corazón el miedo, se escondió. Pero en aquel entonces Dios quería descubrir del origen de miedo que está llegando en su vida. ¿Por qué? Así dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Imagínense, ¿no? Dios tiene la vista, puede ver a todos, al universo, a la tierra, abismo y al cielo, todo. Nadie puede escaparse ante presencia de Dios. Y también no puede ocultar nada ante presencia de Dios, porque Dios tiene la vista para ver todos. Por eso Dios sabía que Adán y Eva estaban escondidos atrás del árbol. Pero Dios quería preguntar: ¿dónde estás tú?
no solamente estaba hablando acerca de su cuerpo, sino también su espíritu. ¿Dónde está? Antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, él tenía libertad. Él tenía relación con el corazón de Dios. Él podía conversar con Dios libremente. Pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán no tenía libertad para presentar ante Dios, tampoco tenía fuerza para presentar ante Dios. Es muy importante. Cuando el pecador muera, en aquel entonces sí o sí tiene que llegar en el lugar de juicio eterno de Dios. En aquel entonces, ¿cómo va a decir el pecador? Va a tener gran miedo y no puede justificarse. Eso es lo que está explicando. Dios descubrió poco a poco el origen del pecado, de dónde venía este pecado. Por eso de primero Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comió el fruto de la ciencia del bien y del mal? En aquel entonces Adán echa culpabilidad hacia mujer. Usted me dio esta mujer para que me acompañe, por eso yo comí. Entonces preguntando a mujer, ¿por qué comió el fruto de la ciencia del bien y del mal? En aquel entonces mujer respondió, la serpiente me engañó. Eso es lo que está descubriendo poco a poco. Yo fui engañada por la palabra de Satanás, porque Satanás así engaña, porque es mentiroso. Desde el principio hasta ahora está mintiendo. Satanás miente a los hombres del mundo. Por eso Dios quiere descubrir el corazón de Adán y Eva. ¿Qué es lo que está haciendo? Solamente por medio de engaño de Satanás. ¿Por qué? ¿Cuál era el engaño? Siendo criatura no puede ser creador. Siendo criatura no puede ser creador. Siendo ser humano no puede ser como igualar nuestro Dios. Pero ¿cómo le engañó? Ustedes cuando comen el fruto de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos sus ojos y también serán como igual que nuestro Dios. Entonces, teniendo este corazón, es lo mismo el pecado de Satanás. Por eso Dios es juez verdadero. Por el juez verdadero no puede juzgar de diferente manera. Por ejemplo, Dios juzgó a Satanás, a los diablos, para meterlo al infierno, porque ellos cometieron este pecado, el pecado que quería hacer como igualar a nuestro Dios. Por esa razón, todos los hombres del mundo fueron como igual que diablos, porque el hombre principal, Adán y Eva, ya comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Con qué corazón? Para ser como igualar nuestro Dios. Por eso nosotros podemos investigar una palabra, San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, el versículo 31, así dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta del pastor las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredaré el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes que van a estar a la derecha de mano de nuestro Señor Jesucristo el día postrero? Los que recibieron la salvación siendo como tipo ovejas. ¿Y quiénes que se quedarán
a la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo, como tipo los pecadores, como cabras, cabritos. Nosotros podemos investigar esta palabra, ¿no? Porque el versículo 46 así dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Significa que Dios juzga a los pecadores y a los justos. En aquel entonces los justos podrán tener la vida eterna, es decir, que podrán entrar en el reino de Dios. Por eso nosotros podemos saber, solamente los justos podrán entrar en el reino de Dios. Pero los pecadores, ¿a dónde van? Ellos van a recibir castigo eterno. ¿Por qué? Así dice el versículo 41, mismo capítulo, San Mateo capítulo 26. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, eterno. Ya repito, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy importante, ¿no? Dios preparó el infierno solamente para ángel que había hecho golpe de estado contra Dios y sus ángeles, es decir, que los diablos. Pero ¿por qué los hombres se van a ir al infierno? ¿Por qué? Ellos teniendo mismo pecado. Por esa razón, Romanos capítulo 5, el versículo 12 está hablando así: el pecado entró en el mundo por un hombre y luego la muerte. Entonces, nosotros podemos interpretar a través del pecado de Adán, se llama el pecado original, suficiente, la gente se va al infierno. Pero mucha gente está pensando, ¿cuándo yo tengo que cumplir mandamiento para recibir la salvación, para ser perfecto, para ser justo? En aquel entonces yo puedo recuperar mi pecado, así piensa. Pero no es así. Ya ha juzgado, ha terminado todo. Por esa razón únicamente tiene que recibir el perdón de los pecados, porque la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Para recibir el perdón de los pecados hay 3 clases. Uno es Levítico capítulo 4, así sale. Voy a mostrar ante ustedes. Levítico capítulo 4, el versículo 27. Así dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El versículo 31 está explicando claramente: ¿quién puede hacer expiación? Ya repito, ¿quién puede hacer la redención? ¿Quién puede hacer rescate? ¿O quién puede hacer rescato? Únicamente el sacerdote tiene poder para hacer expiación y hacer rescate
y luego puede hacer la redención. Por eso Dios había presentado, establecido un tipo de persona, se llama sacerdote. Por medio de sacerdote podía limpiar el pecado del pecador. El pecador no tiene derecho para limpiar sus pecados. Mucha gente puede pensar que por su oración puede limpiar sus pecados, pero no es así. Por la ley, sí tenía que traer sacrificio, una de oveja o una de cabra. En aquel entonces, siendo pecador, él tiene que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio a la oveja. Entonces, ¿por qué pone la imposición de manos sobre la cabeza de la oveja? Eso es secreto. ¿Por qué? Ya, Levítico capítulo 1, el versículo 3, así dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Me llama mucha atención, será aceptada para expiación suya. Si Dios no acepta su ofrenda, no vale de nada. Es como igual que la ofrenda de Caín. Caín durante muchos años estaba esforzando, trabajando, cosechando, por fin ofrendó al Señor. Pero Dios no aceptó, no le agradó. Significa que no vale de nada de su obra. Por esa razón, para ser aceptada de la expiación, ser humano cuando comete, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de la oveja. ¿Por qué? Por medio de la imposición de mano del pecador, traspasa el pecado al cuerpo de sacrificio. Entonces, ¿quién comete? Cometió el ser humano. ¿Quién carga el sacrificio? Es como igual que Jesucristo cargó y quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, como lo que saben todos los hombres del mundo, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo, sí o sí, tenía que ser ungido o recibido la imposición de mano de alguien. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo también tenía que ser recibido la imposición de mano. En la vida de Jesucristo, únicamente una vez a la vida, Él recibió imposición de mano por medio de alguien. ¿Por medio de alguien? ¿Quién le puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo? Única persona. Es Juan el Bautista. Por eso nosotros podemos investigar quién es Juan el Bautista. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, así dice. Nadie sabía acerca de la vida de Juan el Bautista, pero nuestro Señor Jesucristo nos presentó que nadie nació otro mayor que Juan el Bautista. Los que nacieron de mujer. Todos los hombres del mundo nacieron de mujer, porque la madre engendra su bebé. ¿Es cierto? Por eso todos los hombres del mundo nacieron de mujer. Pero nadie ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es mayor? Mayor se refiere, es representante. Entonces, Dios levantó Juan el Bautista
como representante de todos los hombres del mundo. ¿Para qué? Para que Él pudiera poner su mano sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo ha venido al mundo para ser como sacrificio de Dios, aquel Cordero de Dios, así dice, ¿no? Entonces, siendo Cordero no puede cargar solo el pecado. Por esa razón, como dice el Levítico capítulo 4, el versículo 27, un pecador cuando quiere limpiar su pecado tenía que traer holocausto, una oveja o una cabra, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de la oveja para cargar el pecado del pecador. En aquel entonces degüella este sacrificio quitando la sangre, puede pintar en el cuernos de altar de holocausto y luego quema su cuerpo en el lugar de el altar de holocausto y termina. En aquel entonces, como dice, el sacerdote hace la expiación, es decir, que el sacerdote limpia el pecado del pecador. Entonces, Dios le entregó gran poder a los sacerdotes para que limpie el pecado de los pecadores. Entonces, ¿quién tiene que limpiar nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo había sido como sumo sacerdote celestial. ¿Quién había levantado a Jesucristo? Nuestro Dios. Dios tenía manera de limpiar todos nuestros pecados. Por esa razón, Dios envió su mensajero, se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista había nacido más mayor que todos, por eso era representante. Además, Juan el Bautista era sacerdote porque su padre era Zacarías. El hijo de sacerdote automáticamente podía tomar sacerdocio en su vida cuando tenga 30 años de edad. Pero Juan el Bautista, cuando tenía 30 años de edad, él no estaba sirviendo al Señor en el templo de Jerusalén, sino que él estaba dando bautismo en el desierto, cerca del río Jordán. En aquel entonces Jesucristo buscó a él, ¿para qué? Para recibir bautismo, porque mientras tanto que recibe bautismo, sí o sí, Jesucristo debe ser recibido la imposición de mano de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Era mayor que todos, era representante de nosotros. En vez de nosotros, él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Para qué? Para trasladar el pecado del mundo. Es como igual que ya Levítico capítulo 16. Antiguo Testamento, el Levítico capítulo 16, el versículo 26. Ya leo. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Acá sale un nombre Azazel. ¿Por qué es necesario llevar un cabrío al lugar de Azazel? Nosotros podemos investigar esta palabra. Levítico capítulo 16 está saliendo el día 10 de julio. Cada una vez al año, entre el sacerdote, como sumo sacerdote, prepara 2 cabríos vivos. Y luego, de primero quita la vida, un sacrificio entre cabrío vivo, y luego quitando la sangre, matando este cabrío, quitando la sangre, llevando al lugar santísimo, se encuentra el arca de pacto de Jehová. Encima del arca de pacto de Jehová hay una tapa, se llama el propiciatorio. En aquel entonces, el sumo sacerdote
rociando 7 veces con la sangre de cabrío. En aquel entonces Dios no pudo menos que limpiar sus pecados. Y luego, después de limpiar el pecado ante presencia de Dios de un año de todos los israelitas, y luego sale y luego pone su mano sobre la cabeza de sacrificio vivo. Por eso así sale. Nosotros podemos ver, así dice, el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es muy importante, ¿no? Siendo sumo sacerdote tenía poder, derecho para trasladar el pecado de Israel de 600,000 personas que había cometido durante un año al cuerpo de sacrificio vivo. Entonces, poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo y luego confesa. ¿Cómo confesa? Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año. Estoy poniendo sobre la cabeza. Es muy importante, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, antes de poner la mano de sumo sacerdote Aarón, todos los pecados, ¿dónde estaban? El pecado de Israel estaba en cada uno de sus corazones. Pero por medio de una representante, puso su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando ante el Señor, trasladó. ¿Por qué? La mano de sumo sacerdote tiene poder para encargar el pecado de Israel de un año. Lo mismo, por la ley, último sumo sacerdote era Juan el Bautista, porque Zacarías era él como descendiente de Aarón, y también su madre Elizabeth era descendiente de Aarón también. Por eso ambos lados de sus padres eran descendientes de Aarón. Por eso, cuando nació en ese mundo Juan el Bautista, él tenía esta sangre como el linaje de sumo sacerdote. Por la ley, último sumo sacerdote era Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no estaba sirviendo al Señor en el templo de Dios, sino que él tenía que encontrar a Jesucristo, porque Jesucristo sí o sí tenía que encontrar a él, porque Jesucristo lo mismo decía: nadie nació mayor que Juan el Bautista. A través de un sumo sacerdote, por la ley, último sumo sacerdote, Juan el Bautista, él podía poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. En aquel entonces surge algo, porque San Mateo capítulo 3, así dice. ¿Ya? Voy a leer el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa cumplamos toda justicia? Para quitar el pecado del mundo y dándonos la justicia de Dios. Para hacer esto, sí o sí tenía que hacer entre dos, Juan el Bautista y Jesucristo.